todo el que es feliz de vez en cuando está contento, pero no todo el que está contento necesariamente es feliz. Por lo tanto, si yo tengo un familiar, por ejemplo, con diagnóstico de depresión, y la persona ahorita mismo se está riendo porque estaba viendo algo divertido en la televisión, yo no debo decir, ¿se da cuenta cómo nos engaña? Ahí está muerto de la risa, tuviera depresión no se estaba riendo. Hombre, se está riendo porque tuvo un chispazo de estar contento, pero el problema de base sigue. Pues yo no puedo no creer en Dios porque siento como una efusión de amor dentro de mí, que como yo llevo viviendo 40 años conmigo, sé que yo no tengo la capacidad de fabricar una potencia de esa magnitud. Por lo tanto, creo en Dios, digamos, primero desde las tripas por esa razón, por un impulso vital que yo no encuentro de qué otra manera explicar. Segundo, por el concepto de la gracia que se ha presentado en mi vida. Justicia es cuando uno recibe lo que merece. Piedad es cuando uno no recibe lo que sabe que merece, porque de pronto se equivocó. Y gracia es cuando uno recibe más de lo que merece. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Luminosas, este podcast hecho para que veas que Dios es real y que está aquí y ahora entre nosotros. Y hoy, como siempre, tengo una invitada maravillosa, pero esta mujer no se imagina la luz, la energía, le brillan los ojos. Se llama Silvia Ramírez, es conocidísima escritora, bestseller, súper mega conferencista. Nos hemos encontrado por ahí en tarima algunas afortunadas veces, pero además es expertísima en felicidad, en marca personal, top voice de LinkedIn, líder súper influyente. Así que es una felicidad estar aquí con ella. Silvia Dorada, bienvenida a Almas Luminosas. Carolina, gracias por esa presentación tan generosa, que como electrizada ahora sí. Ay, divina, divina, hermosa. Bueno, la primera pregunta ya no es desde lo que dice la hoja de vida, sino desde la verdad de tu corazón. ¿Quién es Silvia Ramírez? Ay, caramba, pues después de oírte toda esta cosa es muy difícil, pero ahora que me lo preguntas, lo primero que se me viene a la mente es un ser que insiste en soñar. Y te lo digo porque precisamente mi trabajo es hablar de felicidad y he podido detectar que uno por regla general habla, o bueno, en mi caso, uno habla de lo que más le falta. Y una cosa que me ha mantenido a mí a flote, a pesar de los desafíos, es no importa qué, incluso contra todas las evidencias posibles, yo me empeñaba en soñar. Es lo que más hago. Me encanta. Ahora te quiero hacer una pregunta de abogada del señor Rojito, y es... Y la gente que dice, oiga, pero yo sueño y no cumplo mis sueños, entonces me frustro. ¿A ellos qué les dices? Bueno, les digo varias cosas y depende del nivel de sensibilidad que tenga la audiencia. Entonces, a veces uno está soñando como manera de buscar la autocompasión. O sea, porque la clave con los sueños he podido detectar es que sean sueños ambiciosos y al mismo tiempo posibles. Y lo digo porque dentro de cada uno de nosotros hay un habitante que se llama el autosaboteador de metas. Y el autosaboteador de metas le encanta, pero es que le priva la autocompasión. Entonces yo me pongo una meta imposible, haz de cuenta, que en una semana voy a saber hablar inglés, cuando a cualquier persona le toma eso 2 años, 1 año, lo que sea. ¿Con qué objetivo? Con que el día domingo, después de estar una semana aprendiendo inglés, yo voy a tratar de hablar inglés, no hablo inglés, y entonces ¿qué voy a decir? Caro, ya te consta a ti cómo yo me esforcé y no me salen es que yo soy de malas. Entonces, primero, cuidado con esos sueños que son imposibles porque uno se está poniendo el palo en la propia rueda. Y lo otro, para terminar en relación con los sueños así de entrada, a veces la pregunta es qué tanto yo permito que se presente en mi vida. Porque hay veces que yo soy capaz de imaginar cosas. Por ejemplo, yo me puedo imaginar sentada en la silla del presidente de un banco. Pero sinceramente en las tripas no siento como que yo tuviera estatus de presidente de banco. Asimismo, por eso no me pasa. Entonces la pregunta a veces es, ¿qué tanto estoy permitiendo que pase en mi vida? Sí, eso es potentísimo porque además pensamiento y emoción no siempre están alineados, pues hay mucha incoherencia. Pensamos una cosa y por dentro sentimos todo lo contrario. Quiero hablarte un poquito de esa voz saboteadora, de ese autosaboteador que tenemos. ¿Cómo reconocer cuando nos está hablando el saboteador o cómo no reconocer cuando nos está hablando de repente otra voz que lo que quiere es cuidarnos o protegernos? ¿Cuál es esa diferencia para que uno diga, ay, es el saboteador que me está fregando la vida? Hay muchos sistemas. A mí me ha funcionado uno, saber cuando yo, por ejemplo,
quiero algo y digo, no, pero no va a pasar. Por ejemplo, ser elegida en una entrevista de trabajo. Y yo lo quiero con mucha fuerza, pero me estoy diciendo, no, hombre, pero hay otra gente que tiene una hoja de vida mejor. Aquí, atención, lo quiero tanto que por lo mismo estoy convenciéndome de que no lo quiero para que en caso de que no me pase, no se me rompa el corazón. Entonces, muchas veces, y lo digo especialmente conmigo en el caso del amor, porque tengo 40 años, todos los estados civiles, me divorcié hace 12 y todavía, por cierto, si sabes de algo, se reciben hojas de vida. No, pero yo voy a tener fila de pretendientes semejante mujer. Fíjate que no tantos como yo quisiera o como la gente pensaría. Y muchas veces me dicen que les doy miedo. Pero bueno, eso es harina de otro costado. Volvamos aquí. Pensemos entonces con el amor. Mucha gente que está en la misma circunstancia mía dice, yo ya aprendí a amar mi soledad, yo soy independiente, emocionalmente solvente. Y todo eso es cierto, pero puede ser parcialmente cierto. Porque cuidado con que sea la estrategia con la cual yo estoy desistiendo de un sueño que de verdad sí albergo en mi corazón. Entonces, cuando yo quiero, pero lo que pasa es que me da mucho miedo no tenerlo, cuidado que ahí me estoy saboteando. Pero cuando yo siento que es que mi cuerpo se frena hacia una meta, que como, no, posiblemente ahí sí es como un ser no físico, como una energía especial. O Dios, es que según el nivel de convicción de la audiencia, ¿no? Pero posiblemente sí es una energía que prescinde de lo material, que me está diciendo, para allá no es. Porque, por ejemplo, estoy tratando de hacer más dinero para que mi abuela por fin se sienta orgullosa de mí. No exactamente porque a mí me interese. Entonces, en mi opinión, esa es la manera de distinguir. Ok, interesantísimo este tema porque claramente tenemos muchas voces en la cabeza y hay unas hasta gritan, ¿no? Sí. Y son contundentes y son furiosas y nos insultan. Es como si el látigo lo tuvieran ahí listo para atacarnos. Pero también hay otras voces, Silvia, que son esas voces de las que tú ya mencionaste, pero quiero ir más profundo, que nos dan paz, que nos dan calma, que es la voz de Dios a veces, pero de pronto otras veces es la voz del alma. ¿Cómo utilizas tú, que eres experta en estos temas, ese manejo con las diferentes voces? ¿Cuáles son esos tips súper prácticos para decir, entonces me voy por aquí o me voy por allá? Yo me hago una pregunta, me hago dos preguntas. Porque de nuevo, hablo de felicidad, pues por mi propia infelicidad, por mis propios desafíos. Entonces, esto lo estoy diciendo para que las personas que nos oyen, que con toda seguridad tienen interés en el desarrollo personal, no se sientan mal si encuentran que se están saboteando una y otra vez. Si le pasa a la profesora de la felicidad, y seguramente a ti te pasará. Por supuestísimo. Entonces, a mí muy a menudo me toca pensar paremos aquí. ¿Qué haría Silvia Ramírez en esta situación? O sea, a mí me toca preguntarme qué haría mi yo profesional aquí, porque yo misma me enredo. Entonces, lo primero es más autocompasión. Y lo segundo, la otra pregunta que me hago es, ¿esto que estoy a punto de hacer me hace ser más yo o no? Uy, buenísimo. Exacto. Entonces, ayudar a alguien más. ¿Es por quedar bien delante de la tribuna o porque esto me hace ser más Silvia? O, por ejemplo, ser amable con una persona que fue mala conmigo, que fue displicente, hiriente, cualquier cosa. Y yo me pregunto antes, pongamos que tú me hayas tratado mal. Y yo digo, me voy a sacar la espina, voy a tratar mal a Carolina la próxima vez. Yo tengo que darme cuenta de una cosa. Yo no puedo tratarte mal a ti sin antes haberme violentado a mí, porque no está en mi naturaleza tratarte mal. Entonces, ahí vuelve la pregunta original. ¿Tratar a Carolina me hace ser más Silvia? No, es un acto de traición a Silvia, entonces no la trato mal. El problema no es mío, el problema es de la otra persona que interpretó mal, sacó provecho de mí, lo que sea. Uy, poderosísimo eso, ahí doble clic. ¿Esto me hace ser más yo o no? Si trato mal a alguien para poder sacar algo que no es mi naturaleza, me tengo que violentar a mí. O sea, este es un doble clic ahí para que anotemos y caigamos en cuenta, poderosísimo. Vamos a virar un poquito otra vez al lado de los sueños y al lado de la felicidad. Y voy a arrancar a la super experta en felicidad, escritora de libros de felicidad, conferencista de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Tengo dos respuestas. La cortica es que no sé, pero es por una razón. Si hiciéramos el ensayo de preguntar a los miembros de tu audiencia, por favor, escríbanos rápido en las redes sociales. Para usted, ¿qué es la felicidad? Tendríamos 1 millón de respuestas distintas, pero 1 millón de respuestas válidas. ¿Por qué? Pues, ¿quién le dice a cada quien? No. Entonces, tengo que decir que no sé, es porque no he encontrado un concepto universal. Pero cuando hay un minutico más para desarrollar la idea, la respuesta corta es no sé. La respuesta un poquito más larga es ser feliz posiblemente es ser. Y ya lo voy a desarrollar porque suena muy pretencioso. Hay un profesor italiano que se llama Salvatore Natoli. Yo lo sigo con mucho interés. Y el profesor Natoli dice, vea, lo normal es ser feliz. Dice el profesor Natoli, esto se lo puedo demostrar con el siguiente ejemplo. ¿Cómo hace uno para saber que tiene hambre? Pues porque lo normal es no tener.
¿Cómo hace uno para saber que tiene calor? Porque lo normal es tener la temperatura bien. Misma lógica. Sigue hablando el profesor Natoli. Dice, ¿cómo hace uno para saber que está estresado, triste, de mal genio? Pues porque lo normal es no estarlo. Entonces, si no viniera uno de una condición basal, originaria, de felicidad, uno no tendría una felicidad para extrañar cuando la pierde. Por lo tanto, ahora sí se redondea la idea, ser feliz pues es ser. Y esto, en últimas, tiene una implicación práctica tremendísima, en mi opinión. La felicidad, por lo tanto, si uno va siguiendo el hilo de la argumentación, no es algo que uno logre o que uno encuentre, ni siquiera que uno construya. Es bastante más modesto que eso, pero mucho más potente. La felicidad es algo a lo que uno vuelve. Quiero, después de semejante respuesta tan poderosa, quiero ir a por qué llegaste tú a eso. O sea, vamos a tu historia. ¿Cómo llegaste tú a querer investigar la felicidad? ¿Por qué? ¿Qué pasó en tu vida? Yo siempre, bueno, sí, no, prácticamente desde siempre, desde niña, tenía una sensación como de desasosiego, como de desencanto, que cuando yo tuve unos 12 años, me llevó a buscar en la ciencia, en los psicólogos, porque yo dije, ¿será que esto se llama depresión? O sea, porque eso es una enfermedad. Y entonces que me diagnostiquen y va la pastilla. Entonces me puse a buscar. Y entre los 12 y los 18 hice bastante turismo terapéutico. Y todos los doctores coincidían en dos cosas. Uno, me decían, no, lo suyo sinceramente no es depresión. Y dos, me daban explicaciones de por qué estaba mal, pero ninguno nunca me propuso una herramienta para estar bien. Entonces cuando yo tenía unos 18 años, yo dije, y yo tengo que parar esta vaina, porque me estoy volviendo experta en razones por las cuales yo puedo explicarme que yo esté mal. Por lo tanto, en términos prácticos, después tengo demasiadas herramientas para victimizarme y prácticamente ninguna para salir a flote. Entonces yo dije, paremos esta cosa. Porque yo sé leer, entonces yo puedo investigar. Le entré al liderazgo, programación neurolingüística. Cuando eso ya asomaba el coaching, empecé a estudiar eso por gusto, al tiempo cuando me formaba como abogada. Entonces empezó la búsqueda mía con herramientas que yo empecé a diseñar por la vía de la investigación autodidacta, que después en la oficina alcancé a hacer 3.744 horas de coaching. Wow. Y ese era mi laboratorio. Entonces yo iba testeando las herramientas, primero en el propio pellejo, ¿qué tal que uno mal viajado? Entonces yo primero las ensayaba en mí, después en la gente, luego en las audiencias. Y por eso es que yo di con el camino de la felicidad, que por cierto es un camino de no acabar. Otra vez, soy profesora de felicidad, pero por ahí una vez cada 20 días me despierto, no siento fuerza de salir de la cama. O sea, me toca como... ¿Y qué aplica ahí? Las herramientas que enseño. Entonces, y esto es para decir, yo no doy herramientas para esquivar la naturaleza humana. Solo doy herramientas para que uno aprenda a administrarse mejor. ¿Nos puedes compartir una herramienta de esas que sirve que uno se logre parar de la cama el día que uno está así? Pues varias, pero una en la que venía pensando justamente cuando venía para acá, una herramienta es dejar de conceder a la gente más chances de los que merece. Bueno, a la gente o a las circunstancias. Pero fíjate, ¡ay, me encanta! Eso está buenísimo. y sabía que contigo iba a resonar porque es que se te ve que eres una buena persona. Entonces es muy posible que tú te hayas visto en lo mismo que me he visto yo, de sentir que alguien ya te ha roto el corazón por ahí 6 veces, 7 veces. O sea, un miembro de tu equipo de trabajo, por ejemplo, que se compromete con algo y no te lo trae tú. Bueno, a lo mejor, claro, es que tenía un mal día y tú dándole justificaciones. No hay que seguir concediendo segundas, terceras, décimas, vigésimas oportunidades a alguien que acá entre nos, y ojo para las personas en el amor, a alguien que acá entre nos de pronto ni siquiera las está pidiendo. Es porque uno tiene miedo de soltar una cosa que ni siquiera a uno le gusta tanto. Lo que pasa es que la alternativa, o sea, no tener nada en mi vida me parece abominable, y por eso y todo eso es para decir, posiblemente la primera herramienta es aprender a ser buena compañía para uno mismo. O sea, que uno mismo sea un bonito lugar al cual regresar. Y otra herramienta, por decirlo, que tenemos mucho de qué conversar, es dejar de compararse. Uy, sí. Porque yo venía pensando que, claro, mira, toda mi casa es grande, por ahí como la sala de tu casa. O sea, yo vivo en 70 metros cuadrados, ya. Y esta mañana estaba pensando, a mí no me caben ya las cosas aquí, ¿qué voy a hacer? Esta casa me desespera. Es muy fácil que cuando yo veo tu casa tan bonita, que tienes bastante más espacio, yo pensara, tan chévere Carolina, tiene el esposo, tiene la casa bonita, es tan bonita. Aquí una cosita rápida, porque es que Carolina me parece un buen ejemplo, pues porque es un mujerón. Si yo no me cambiaría al 100% por ti, porque yo digo, bueno, pero entonces para yo ser Carolina, ya no podría tener mi abuelita, y a mí me gusta mi abuelita. Ya no podría tener mi gato, porque Carolina tiene la perrita, pero de la mamá de ella.
si yo no cambiaría mi vida al 100% por la de aquella persona con la que me estoy comparando, entonces ¿para qué me comparo? Pero no es buen negocio. No es bueno. Dejar de compararme. 2 herramientas. Dejar de dar más chances de los que conviene y sobre todo a expensas de mi integridad. Y 2, dejar de compararme. Bueno, esos 2 temas son súper profundos y quiero hacerle un doble clic a ambos. Okay. Entonces vamos a empezar de atrás para adelante con el de la comparación. Cada vez que nos comparamos, como bien dices, pues entramos en mente escasa porque estoy viendo algo que tú tienes que yo no tengo. Entonces si yo entro en eso, inmediatamente yo me voy como por entre un hueco y me empiezo a sentir absolutamente mal y es como si me estuviera pegando tiros. Entonces, pregunta muy puntual sobre el tema de la comparación. Cuando yo me detecte a mí misma que estoy comparándome, estoy diciendo, esta Silvia maravillosa que es top boy de LinkedIn yo quisiera ser pero yo no soy, o esta Silvia maravillosa que vende no sé cuántas miles de conferencias al año y yo vendo menos de la mitad. ¿Qué debo hacer? En el momento en que yo me detecte comparándome, ¿cuál es la herramienta para usar para poder suspender ese ciclo vicioso que me manda para el hueco de la escasez? Es una herramienta que pone en práctica el liderazgo de uno y es ¿cómo podría ser yo? Porque el sentimiento cuando uno se está comparando es bien feo. O sea, yo de ahí vengo, es decir, lo he hecho muchas veces. Con otras amigas que son más bonitas, que les va mejor, que bueno, que sea. A uno se le aprieta la barriga. O sea, uno siente mal, listo. Con lo cual, la pregunta arquetípica del líder, del buen líder es ¿cómo podría ser yo que esto que estoy sintiendo pudiera ser lo mejor que me pudiera pasar? Esto que estoy sintiendo pudiera ser lo mejor que me pudiera estar pasando. Y aquí hay una cosa que las personas más sensibles van a entender. Aquí es clave distinguir entre el sentimiento de inferioridad y el complejo de inferioridad. Entonces, por ejemplo, estar aquí volvamos al ejemplo que yo estaba dando contigo misma, que yo creo que tu casa es como 10 veces la mía. Pues fantástico. 1 de 2. Yo uso esta ocasión para decir, un momentico, espere a ver, yo hago las cuentas, pues cuánto tengo que trabajar o qué otro proyecto me tengo que inventar o qué es lo que tengo que hacer pues porque me estoy inspirando a partir del hecho de notar que evidentemente toda mi casa es como la sala de tu casa, con lo cual eso de sentir inferioridad, pues en este caso en el espacio físico, lo que hace es como darme carburante. Pero es que si yo no hubiera sentido este contraste, pues no me pellizco. O sea, si no salgo de mi casa y me doy cuenta de que hay otras casas más chéveres, yo termino convenciéndome de que mi casa es suficiente casa. No es suficiente casa, hombre, que no quepo. Eso es una. Pero 2 es el complejo de inferioridad. Cuando a mí, fíjense que una cosa cuando es compleja es que se le juntan muchas. Entonces cuando yo pienso, mi casa no es lo suficientemente grande, pero yo no estoy lo suficientemente buena, pero además no estoy lo suficientemente bronceada, pero además no soy lo suficientemente rubia, pero además ahí sí, ahí es cuando la gente empieza a transarse por cualquier cosa y sobre todo, por ejemplo, cuando uno ve a la gente disfrazada con muchas marcas, generalmente está tratando de compensar un dolor muy grande, porque no es normal uno verse en una vitrina. Entonces, todo esto para concluir, volviendo a tu pregunta, la clave es preguntarme ¿cómo puedo hacer que ese apretón de barriga que siento al darme cuenta de que hay alguien que tiene algo más chévere o que es más chévere que yo, para que ese apretón pudiera ser lo mejor que me pudiera estar pasando en este momento? Ay, sí, a mí me encanta. Yo en el caso particular aprendí a convertirlo en inspiración. Digo, wow, si ella puede, yo puedo. Qué inspiración, qué rico que haya alguien que me muestre un camino viable. Ya. Entonces me parece hermosísimo lo que acabas de escribir y para poder entender la diferencia. Y ahora me quiero ir al otro, al de los límites. Al de, como nos enseña, hay que ser buenos, hay que dar otras oportunidades, las segundas, las terceras, las cuartas oportunidades, hay que entender que hay cosas que tú no puedes juzgar porque cada cual tiene su proceso. Entonces caemos en eso que tú describiste, ¿no? Entonces lo perdono una vez, entonces lo entiendo la otra y me voy a mí misma clavando cuchillos porque realmente mi naturaleza me está diciendo, hey, pon un límite. Pero esto que es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Yo me trabajé mucho a mí misma para aprender a decir que no y es una liberación brutal porque entendí además que decir no es decirle no a mi hija, por ejemplo, o no a mi marido, sino a lo que ellos me están pidiendo, que no es ellos. Pero la pregunta es para alguien que esté identificándose con esto que tú y yo decimos y que dice, sí, yo me sé la teoría pero no puedo ir a la práctica, ¿tú qué le dirías? ¿Qué tipo de ejercicio de prueba de práctica puede hacer? Lo primerísimo es un ejercicio epistemológico, o sea, de cómo me acerco yo al concepto de marcar límites. Y esto lo digo por una razón bien práctica. Yo tengo que entender que en realidad yo no puedo poner límites a nadie distinto que a mí. Porque supongamos que tú estamos en el colegio y tú eres esa compañerita fastidiosa que me jala el pelo, que me pega chicles en el uniforme, que me esconde los cuadernos.
En cualquier caso, yo, por más fuerza que yo tenga, yo no puedo hacer que tú hagas o dejes de hacer ciertas cosas. Con lo cual los límites yo no se los tengo que marcar a Carolina la fastidiosa, sino que me los tengo que marcar a mí. ¿Cuánto tiempo más voy a soportar una situación que evidentemente no me gusta, pero que además no tiene por qué gustarme? Entonces, o pasémoslo al plano del amor o al plano profesional. Es cuánto más yo estoy dispuesto a soportar una situación que, entre otras cosas, muy a menudo está en mis manos cambiar. Entonces, por ejemplo, yo no puedo renunciar a mi trabajo porque lo necesito. Listo. Entonces no renuncio a la empresa, pero empiezo a ver cómo hago para cambiarme de área, por decir una cosa. Por ejemplo, no me gusta que tú me llames a la 1 de la mañana a comentarme el proyecto en el que tenemos que trabajar mañana, que somos compañeras de trabajo. No me gusta que me llames a la 1 de la mañana. Yo no puedo controlar que tú me marques a la 1, pero sí puedo controlar no contestar el teléfono. Clarísimo. Y una cosita más, esto sobre todo para las mujeres. Tenemos que marcarnos el límite en el sentido de dejar de proponernos para cosas que no queremos proponernos. Porque, por ejemplo, quedó un revolquín aquí en la casa después de grabar y tú estás diciendo en voz alta, pues porque estás haciendo otras cosas, caramba, pero ¿quién me ayuda? Yo vengo cansada porque vengo de una semana de gira, por ejemplo, estoy cansadísima, pero hay algo en mí que me obliga a decir, yo te ayudo, Caro. Sinceramente, yo no quiero ni puedo porque no tengo la fuerza. Otro límite que me tengo que marcar es el de dejar de ofrecerme cuando yo honestamente no quiero, sino que siento que me estoy ofreciendo porque es lo que corresponde. Nunca más. Sí, y para eso, que es tan importante, hay que ser muy consciente de todo eso que nos enseñaron de niñas, que siempre hay que levantar la mano, siempre hay que ofrecer, siempre hay que ayudar, porque es que si no lo haces, eres mala. No, porque primero estás tú, ahí sí la famosa frase del ponte la máscara de oxígeno. Silvi, quiero volver a ti, a tu historia personal, a esa niña que sentía ese desasosiego y que decidió ir a terapia y que decidió luego aprender por cuenta propia y hoy enseña con su luz al mundo. ¿Qué era eso que tenía la niña? ¿Por qué sentías eso? La respuesta la sigo construyendo, pero es una... O sea, el amor propio es un elemento que está ahí fuertemente vinculado, porque ahí sí no alcanzo a ir tan atrás en mi historia, o sea, no alcanzo a ver un episodio, pero siempre sentí como que yo no debería incomodar, casi como que yo no debería ni siquiera existir con tal de no incomodar. Por lo tanto, me acostumbré a agradar al precio que fuera. Entonces, por ejemplo, si necesitáramos compartir la silla, no es que yo me corra un poco para que quepamos las dos, sino que prácticamente, o sea, yo me puedo botar, con tal de que no me acostumbré a tener un lugar. Y el hecho, digamos, el hábito sistemático de negarte a ti como una condición de decoro mínima hace que tú empieces a sentir desprecio por ti. Y eso fue lo que me empezó a pasar, que además todavía me pasa. O sea, muchas veces yo, acá entre nos y aquí con el respetable público, a veces me doy cuenta de que yo a lo mejor escogí este trabajo por sentir que, caramba, como elegí hacer algo que evidentemente ayuda a la gente, ya puedo sentirme bien con el hecho de que yo ocupo una silla. Porque de lo contrario, yo no sabría cómo justificar mi existencia y eso es muy peligroso. O sea, yo tengo que estar muy atenta a eso. Porque también pensemos en una cosa. Los seres humanos no somos seres humanos, somos seres. Pensemos en la abuelita de la familia, que a veces está reducida en una silla de ruedas, respirando con una bala de oxígeno, ya no habla. Entonces, porque ella no puede hacer cosas, ¿no es valiosa como ser humano? Es valiosa. Ella encarna a las mujeres de mi familia, o sea, ella encarna mi linaje. Ahí donde está, colgada una bala de oxígeno, es valiosísima por el solo hecho de existir. Lo digo con tanta pasión porque me lo tengo que decir yo todos los días, prácticamente. Wow, poderosísimo ese mensaje también. Una vez yo hacía unos retiros, los hice durante 2 años largos, se llamaban Forja, y tuvimos unos casos maravillosos. Y un caso que nunca se me olvidará fue una niña que nació en pobreza extrema y con las condiciones más difíciles que te imagines, una historia fuerte. Sin embargo, esa niña encontró una fuerza interior dentro de ella y hoy construyó una empresa que se llama Sixe, que educa a gente de pobreza extrema que nadie más le da la oportunidad y les da una nueva vida. Entonces esa mujer llegó a Forja, se llama Mile, Claudia Milena Manjarres, para quienes no la conozcan, búsquenla, y nos contó su historia. Y un momento ella levanta la mano y me pregunta a mí, dice, Caro, entiendo todo lo que me estás diciendo, muy poderoso, yo me siento pues muy orgullosa de muchas cosas mías, pero yo no sé si eso de la felicidad es algo real y sostenible, que pueda decir uno, yo soy feliz. ¿Tú qué le responderías a Mile?
una respuesta, claro, con la manera tan bonita y sobre todo el antecedente de Miguel, pues ameritaría una respuesta más sentida, como casi más poética. Pero mi respuesta más bien tiene que ver con el liderazgo callejero y es, claro que sí se puede ser feliz con la condición de que uno distinga entre ser feliz y estar contento. O sea, es que, a ver, ser feliz, como decíamos al principio de esta conversación, posiblemente es nuestra condición basal, o sea, nuestro estado originario. Por lo tanto, es perfectamente posible que yo, siendo una persona feliz, ahora mismo esté estresada porque me tienen enloquecida de la oficina. Silvia, ¿pero usted es feliz? Hombre, sí soy feliz, pero ahorita mismo no estoy contenta porque mi jefe me está volviendo loca. O por ejemplo, soy feliz, pero ahorita mismo estoy triste porque se me ha muerto el perrito, que era mi compañía. ¿Usted es feliz? Hombre, soy muy feliz, pero ahorita mismo estoy triste. Y esto es para decir algo. Es perfectamente posible, siendo una persona feliz, estar triste. Y hay una diferencia muy grande entre atravesar la tristeza, como la atraviesa una persona feliz que, por ejemplo, es consciente de que hay mucha belleza en este momento. Por ejemplo, que yo estoy triste llorando la muerte de mi perrito, que no tengo, pero para ejemplo, llorando la muerte de mi perrito, soy capaz de ver la belleza que hay de un ser humano que lo que pasa es que quiso mucho a un ser que ni siquiera hablaba, pero que le hacía muchísima compañía. Es un momento hermoso. Y todo esto también para hacer notar una cosa. Toda la gente que es feliz de vez en cuando está contenta, pero no todo el que está contento necesariamente es feliz. Lo voy a repetir. Todo el que es feliz de vez en cuando está contento, pero no todo el que está contento necesariamente es feliz. Por lo tanto, si yo tengo un familiar, por ejemplo, con diagnóstico de depresión y la persona ahorita mismo se está riendo porque estaba viendo algo divertido en la televisión, yo no debo decir, ¿se da cuenta cómo nos engaña? Ahí está muerta de la risa. Tuviera depresión, no se estaba riendo. Hombre, se está riendo porque tuvo un chispazo de estar contento. Pero el problema de base sigue. Entonces yo le diría a Mile que hay que distinguir entre una cosa y otra. Porque posiblemente ella es más feliz de lo que creía ser, pero es que feliz no quiere decir estar muerto de risa todo el día. Que además eso es insostenible en el tiempo. No, y ella es una mujer absolutamente excepcional y maravillosa, inspiradora y ejemplo. Da conferencias también, aquí aprovecho y la promociono. Bueno, Silvi, quiero volver al tema de los sueños y la felicidad. ¿Qué tienen que ver los sueños y ser soñador con el nivel de felicidad o de contentura también? Pues tiene bastante que ver en la medida en que es, a ver, digamos, siendo absolutamente exegéticos, como rigurosos con la teoría que yo acabo de exponer, que hemos venido tratando en esta conversación. Para ser feliz bastaría con ser consciente de que yo soy una persona valiosa. O sea, para ser feliz, me has dicho con esta pregunta. Si esta noche viniera un marciano y nos borrara a todos la información de la cabeza, toda la información, y mañana amanecemos sabiendo hablar español, pero sí, por ejemplo, en tu caso, con esa trayectoria profesional impecable, brillante, ¿no? Mañana amaneces sabiendo que te llamas Carolina y hablas español, pero no tienes un bit de información, nada de lo que sabes. ¿Por qué razón sería uno una persona valiosa? Esa es una pregunta que cuando uno se la toma en serio es muy sacudidora. Porque si nos fijamos, la mayor parte de nuestra energía, tiempo y dinero la hemos invertido en formarnos. Entonces, en mi opinión, cuando uno es capaz de tener claro una respuesta, pero más contundente, no una respuesta que me inventé, no, una respuesta contundente, para contestarme con seriedad, ¿por qué yo creería ser una persona valiosa aun cuando no supiera nada? Ahí ya está uno al otro lado. ¿Cómo es que era la pregunta? Que me estabas diciendo que... Los sueños. Los sueños. Ah, bueno. Entonces, lo primero es, siendo bien rigurosos con toda la exposición, bastaría con que uno sepa que uno es valioso por el solo hecho de existir. Al tiempo, hay que mirar hacia los lados y darnos cuenta de una cosa. La naturaleza del universo es expansiva. O sea, cada vez que uno pierde algo en la vida, seguro es para mejor. Siempre aparece algo, o sea, es expansivo. Con lo cual, los seres humanos estamos diseñados para soñar. Hay gente que trata de manufacturar felicidad por la vía de dejar de soñar. No, yo ya no voy a desear nada para que entonces nunca se me pueda romper el corazón. Hombre, está uno mutilando una parte muy importante de su naturaleza. Entonces, la clave es que uno le encuentre el gusto a soñar. Que uno sepa que si uno alberga un sueño en su corazón, muy posiblemente uno tiene dentro de la cabeza y dentro de las tripas las ideas y la fuerza que se necesita para empezar a lograrlo. Y entender que dejar de soñar pues es perder una de las oportunidades más bonitas del hecho de estar aquí, porque en cualquier caso la vida tampoco dura tanto. Entonces, fuera que uno fuera a vivir decepcionado toda la eternidad, pero digamos que nunca me cumplió un sueño, bueno, eso no va a durar más de 90 años. O sea, hay que soñar con todo y sin miedo. ¡Wow!
Potente, me encanta, me fascina, me fascina. Bueno, vamos a ir a las oficinas, porque alguien puede estar oyendo esto y dice, no, hay poderosísimo, Dios mío, tengo que volverla a oír, tengo que tomar nota, tengo que hacerme esas preguntas, tengo que reflexionar y tengo que hacer un montón de cosas para cambiar mi vida, y de repente al día siguiente va a la oficina, se encuentra de repente el mismo jefe o jefa escuelero, se encuentra de repente los mismos compañeros que quizá de pronto alguno le quiera quitar el puesto. ¿Cómo lleva uno eso a la práctica concretamente en la vida real, en las oficinas, que es el título además de tu primer libro, que es súper bestseller? ¿Qué hace uno en la oficina? Pues justamente de eso es que se trata Felicidad Prueba de Oficinas, y primero es entender que no es mi deber terminar de criar a mis compañeros o a mi jefe. Porque posiblemente yo, no sé, en mi casa me enseñaron a decir buenos días. Y yo llego a mi oficina y digo buenos días. Como si hubiera ladrado un perrito por allá al fondo, o ninguno contesta. Yo tengo dos posibilidades. Al otro día volver a decir ¡buenos días! O sea, como con rabia exigiendo una respuesta. O, por ejemplo, decir, listo, a esta partida de bárbaros no los vuelvo a saludar, sigo derecho. Volvemos al planteamiento original. La cuestión es que yo soy una persona que sí dice buenos días. Entonces, pero todo esto, el ejemplo es muy elemental, pero cada uno lo puede ir poniendo en las distintas áreas de oportunidad que le da la vida, ¿no? Entonces, yo tengo que entender que la clave está en que yo siga diciendo buenos días, pero ya sé que nadie me va a contestar, entonces yo igual sonrío, buenos días, ¿qué tal? Y sigo a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, lo primero es dejar de tratar de suplir los defectos de crianza de la gente que está a mi lado. Segundo es preguntarme, no tanto si a mí me gusta hacer o no lo que tengo que hacer en mi trabajo, porque muy a menudo tenemos cosas que no nos gusta hacer y hay que hacerlas, pues. En mi opinión, la pregunta que se hace un adulto funcional no es, ¿esto que tengo que hacer me gusta o no? La pregunta importante es, ¿tengo una razón poderosa para hacer esto que de otra manera yo no querría hacer? Uy, sí, eso cambia todo. Tengo una razón poderosa. Sí. Porque, por ejemplo, pensemos en un padre o madre de familia que dice, listo, este trabajo no me gusta tanto, pero sinceramente me pagan bien y yo tengo un talento natural. O sea, no, hacer este trabajo no es un acto de traición personal, lo puedo hacer. Pero si me fijo, con este trabajo que a lo mejor no me gusta tanto, yo estoy financiando los sueños de tener mi familia. Con este trabajo que a lo mejor no me gusta tanto, estoy financiando mi sueño de tener educación superior de la más alta calidad. Entonces, siempre preguntarme, ¿tengo una razón poderosa para hacer algo que de otra manera quizás no querría hacer? Y eso le sirve a uno para conservar su carrera. Wow, como para aterrizar otra vez en lo verdaderamente importante. Y hay otra cosita aquí, a propósito de la verdaderamente importante. Yo puedo establecer que hay como 3 cables que si uno los junta, sirve para que uno se arriesgue a ser más feliz. 3 cables para que uno pueda ser más feliz, que hay que juntar. 1, querer ser feliz. Y esto lo digo porque el dolor es muy adictivo. Fíjate que si yo tuviera una historia, por ejemplo, que soy desplazada de la violencia, que lamentablemente es un fenómeno que ocurre en Colombia, yo no soy, pero digamos que lo fuera. Yo te voy a decir, hola Carolina, mucho gusto, yo me llamo Silvia, soy desplazada por la violencia. Con toda seguridad, ¿qué va a pasar contigo? Me vas a decir, lo lamento tanto, eres una heroína, por favor cuéntame tu historia. Para mí se volvió una moneda de cambio mi historia dolorosa. ¿Por qué? Porque me da simpatía automática de parte tuya. Sí, atención, ofrecimientos de ayuda. Pero lo primero es que yo quiera ser feliz. O sea, yo me le mido a entrarle a la vida sin tener esa historia dolorosa para contar de mí, sino contar otras cosas. Bueno, entonces primero querer ser feliz porque el dolor es adictivo. Segundo, creer que es posible ser feliz. Porque hay gente como, por ejemplo, el caso de Mile, que pues yo no creo que Mile sea tan escéptica, pero por decir algo, hay gente que cree que no es posible ser feliz. Por lo tanto, me sigo comparando, sigo dando más opciones de la cuenta, no hago ejercicio porque total, si feliz no se puede ser. Cuidado con esos actos de rendición. Entonces, creer que es posible para que el cerebro me ayude. Sí, simplemente para aclarar, Miley lo hizo retórica, pero ella ya sabe que es posible ser feliz. Simplemente para que no quede aquí yo... Sí, es por decir, sí. Porque cogí a Miley irresponsablemente, pero es porque es el caso de muchos ejecutivos. Sí, no, es el caso de mucha gente, tal cual. O sea, sobre todo cuando hay mucho trabajo que hacer, mucho dinero de por medio y muy poquito tiempo, la gente dice, la felicidad pues será para después, ahorita es para ser exitoso, pero pues, de eso hablamos después. Entonces, primer cable, querer ser feliz porque el dolor es adictivo. Segundo cable, creer que es posible ser feliz para que yo me remangue y me ponga a hacer las cosas que me pueden servir. Tercer cable, dejar de jugar para la tribuna. Hombre, desde el punto de vista profesional, querer gustar a todo el mundo es muy desgastante. Pero desde el punto de vista personal, querer gustar a todo el mundo, querer tener contento a todo el mundo es suicida. Sí. Porque supongamos que a mí me gusta una persona que no debería gustarme. O supongamos que me gusta una carrera que no debería gustarme porque yo tengo un linaje, en mi casa todos son médicos, por decir alguna cosa. Y resulta que yo quiero ser diseñadora de modas. O sea, querer tener contento al respetable público me puede salir caro y lo puedo pagar con mi vida.
¡Wow! Qué mensajes tan poderosos. Bueno, ya estoy viendo la hora. Vamos a ir acercándonos hasta el final de este Almas Luminosas. Recuerden suscribirse, la campanita, van donde está la llavecita y en Spotify le dan descargar automáticamente, por favor, para que cada domingo a las 7 de la noche le avisa y no se pierdan ninguna alma luminosa como esta mujer. Silvia, quiero volver a Dios. Yo llamo Dios de frente a esta energía que tú decías que se siente a veces, que no es material, y aquí con la gente hablamos de frente de Dios. Quiero que me cuentes tu experiencia con esa energía, con la divinidad, con Dios, no importa el nombre que le des. ¿Cómo es? ¿Cómo ha sido a lo largo de tu vida? Pues yo no puedo no creer en Dios porque siento como una efusión de amor dentro de mí, que como yo llevo viviendo 40 años conmigo, sé que yo no tengo la capacidad de fabricar una potencia de esa magnitud. Por lo tanto, creo en Dios, digamos, primero desde las tripas por esa razón, por un impulso vital que yo no encuentro de qué otra manera explicar. Segundo, por el concepto de la gracia que se ha presentado en mi vida. Una vez le oía a un pastor: justicia es cuando uno, ¿cómo es la cosa? Bueno, voy desde el segundo concepto, pero justicia es cuando uno recibe lo que merece y gracia es cuando uno recibe más de lo que merece. Wow. Entonces, justicia es cuando uno recibe lo que merece. Piedad es cuando uno no recibe lo que sabe que merece, porque de pronto se equivocó. Y gracia es cuando uno recibe más de lo que merece. Sinceramente, yo miro así para los lados y para atrás lo que ha sido la historia de mi vida. Siempre he recibido más de lo que he merecido, como si hubiera una mano amorosa sosteniéndome y apartándome de cosas, poniéndome en caminos. También he podido establecer que mi capacidad de percepción es muy limitada, porque a veces uno se pone muy triste porque perdió algo. Uno nunca está suficientemente listo para despedirse de algo que uno quería que fuera para siempre. Y eso me ha pasado más de una vez, que hay algo que yo atesoro en mi vida y ¡plin!, lo pierdo. Pero muy poquitas curvas más hacia adelante, aparece algo que era mejor. Eso inevitablemente se siente como un regalo. Y en últimas, para mí es importante decir que para mí Dios no responde a la pregunta de quién. Porque ahí sí ya es una convicción personal. A mí me queda difícil pensar en como un viejito que está suspendido en el aire, atento a ver si yo me porto bien o no. Yo no lo consigo ver así, de pronto así lo ve, digamos, mi abuelita, posiblemente sí. Yo siento que Dios responde a la pregunta de cómo. O sea, Dios para mí es como el modus operandi de la existencia. Es como una célula mía. Sería torpe que la célula dijera: yo soy toda Silvia, o yo no tengo nada que ver con Silvia está allá. No, la célula hace parte de mí. Yo siento que lo que somos todos conformamos aquello que es Dios, y que Dios responde a la pregunta de cómo opera la vida, y que yo hago parte de esa dinámica, y por lo tanto no es que yo estoy en el universo, es que yo soy del universo. O sea, yo estoy incluida en las cuentas. Hay un plan también para mí, y a mí me gusta ver la vida así. Y eso es tan hermoso que además la ciencia cada vez va comprobando más que es así literalmente, ¿no? El famoso campo cuántico no es un invento y responde justamente a eso, soy parte del todo. Silvia, si al final de esta entrevista la gente se fuera a quedar con un mensaje poderoso tuyo, un mensaje en su cabeza aquí clavado que le quedara claro y contundente, ¿cuál quisieras que fuera ese mensaje? Es uno que yo voy repitiendo por todas partes y que me gustaría también destacar aquí, es que la primera manifestación de liderazgo que un ser humano tiene que tener en la vida ha de ser en relación consigo mismo. ¿Y qué manifestación de liderazgo más bonita que ser uno feliz? Por lo tanto, si uno ha venido investigando estos temas, que yo sé que tu audiencia sí, porque está oyendo este contenido, si uno ha venido investigando estos temas, uno sabrá que la felicidad en muchos casos es un acto de administración, y que para que uno pueda ser más feliz, lo que tiene que desarrollar es el amor propio. A mí este cuento del amor propio me ha costado un montón, pues porque yo lucho con eso, porque como te digo, a veces siento que yo ni siquiera debería existir. Pues como a mí me cuesta, encontré otra vía, y es esta. Antes de salir de la cama yo me pregunto, ¿cómo organizaría su día una persona que se quisiera? Antes de pedir lo que voy a comer, o de sacar los ingredientes de la nevera, o de ir al supermercado a comprar, yo me detengo y digo, ¿qué alimentos pondría en su carrito una persona que se quisiera? Wow. Antes de establecer una conversación contigo, por ejemplo, yo digo, ¿cómo hablaría una persona que se quisiera? Porque fíjate, volvamos al ejemplo de la casa. Una cosa es contarlo desde la humillación, y otra cosa es desde la admiración, como, qué berraquera, yo quiero tener también un espacio así de grande. Eso es. ¿Cómo interactúa con la vida una persona que entiende que ella misma es la encarnación del amor? Wow.
Poderosísimo, hermosísimo. Silvia, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te compran tus libros? ¿Dónde te siguen? ¿Dónde te contratan para conferencias? Todo aprovecha. Muchas gracias. Pues lo que hago fundamentalmente son seminarios corporativos de liderazgo, de felicidad, de liderazgo y de marca personal. Estoy en todas las redes sociales como @Silvia, pero atención, la primera I es la Y de yuca, Silvia Network, todas partes. Y cuando uno escribe Silvia Ramírez, con Y la primera en internet, es el primer resultado. Entonces ahí lo mandan a la página y hay más información. Bueno, espectacular, ya saben, esta alma luminosa, esta mujer maravillosa que brilla, miren los ojos, miren el brillo, esta cosa es absolutamente impresionante, el brillo de la luz de Dios, digo yo, a través de ella. Muchas gracias por estar acá en Almas Luminosas. Recuerden, el próximo domingo, 7 de la noche, y tomen nota, repítanse este episodio, escriban esas preguntas poderosas y aprovechen todo este bálsamo de amor y de transformación para su vida. Gracias, Silvia. Gracias a ti por la invitación.